los números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, dos cosas fundamentales hoy. Una imagen, la firma del acuerdo salarial entre patronal y sindicatos, y el tema de la vivienda, que ha entrado como un cohete de reacción estos últimos días en la campaña electoral. ¿Quieres empezar por el significado de la fotografía? Acuerdo a 3 años, una cierta garantía de paz social, un cierto reconocimiento. Hoy te he leído que en el periódico que te citan, en el periódico de Cataluña, con esos dos gráficos, el de la inflación y el de los salarios, que van en direcciones casi absolutamente contrarios, y has colgado un tuit que dices, no hace falta comentarios, ¿no?, de esto. Sí. Vamos a resumirlo con solamente un guarismo, Carlas. Entre el año 2021 y el año 2025, tomando como datos, cuidado, la inflación real y las previsiones del gobierno y aceptando los acuerdos de aumento salarial, insisto, entre el 2021 y el 2025, el trabajador, la trabajadora media española va a perder de poder adquisitivo el 6,1%. ¿Con esta subida? Sí. Entonces, cabría hablar, Santiago, de una responsabilidad de los trabajadores muy extrema, ¿no? Han sido muy sensibles a que la situación es extremadamente... Y han asumido su responsabilidad. Bueno, yo lo vería de otra manera, Matías, porque claro, es que hoy el Banco de España ha publicado su informe anual. Hay una catarata de cifras, y una de esas cifras dice, por ejemplo, que el 40% de las familias tienen que dedicar, bueno, casi el 40% de su renta a pagar los salarios, los alquileres. Entonces, yo lo que veo es que esto ha tenido que ser aceptado porque no había otro remedio. Es decir, España tiene la tasa de paro que tiene, España tiene un 15% de personas que tienen un contrato a tiempo parcial sin quererlo. En España actualmente estimaciones del mismo BBVA admiten que en España puede haber actualmente entre 350 y 500.000 personas con un contrato fijo indefinido pero inactivas. El desempleo juvenil supera el 30%. Es que hay pocas alternativas, Oye, vamos a darle la vuelta a la cifra que acabas de dar. O sea, entre el año 2021 y 2025 habrán perdido un 6,1%, incluso con este acuerdo. ¿Cuánto perderían sin este acuerdo? Sin este acuerdo, es decir, si los salarios hubieran subido mucho menos, hombre, pues tú mismo, claro, evidentemente. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, pero ¿sería mejorable este aumento salarial? O sea, este acuerdo, ¿hubiera podido ser superior? Vamos ahí. Bueno, yo creo que a nivel general no. Ese es el drama de España. Es decir, España los salarios tienen que estar fijados en base a la productividad. Y España tiene una productividad que es baja. Entonces, como lo que se quiere es llegar a acuerdos globales para toda España, de alguna manera la productividad es la que es, entonces los incrementos salariales quedan limitados. Por esto luego cada empresa, Santiago, puede subir más de eso. Exacto, aquí voy. Yo creo que los incrementos salariales tendrían que estar en función de la productividad de cada empresa. Claro. Pero cuidado, Carlas, con la contabilidad partiendo de un mínimo, ¿no? Pero, sí, claro. Y con la contabilidad encima de la mesa. Yo lo que no entiendo, Santiago, transparencia. Aceptando lo que tú dices, la inflación crece más rápido que los salarios, los precios de la vivienda, es decir, ni hablar, es decir, si hay poca productividad, ¿por qué las casas para estos trabajadores son cada vez más caras por encima de lo que pueden pagar estos trabajadores? Y hay una cifra, quiero poner una cifra concreta sobre la mesa. Tú, cuando Xavier Trias, candidato a la alcaldía de Barcelona, dice con 3.000 euros al mes hay dificultades para vivir en Barcelona, ¿qué piensas? ¿Te escandalizas? ¿Piensas que es un cálculo aproximado? ¿Qué te parece? No, es que el señor Trias tiene razón. O sea, es que lo trágico del tema es que el señor Trias tiene razón. O sea, es decir, vamos a ver, es que claro, es que todo es un conjunto. Antes has comentado, si los salarios crecen como crecen y tienen el nivel que tienen, ¿por qué los alquileres están como están? Porque la demanda es muy superior a la oferta. La demanda, atención ahora, no solo para vivir, sino la vivienda turística, vivienda como inversión, etcétera, etcétera. O sea, es decir, la oferta es la que es.
y luego los usos son los que se permiten, delimitan, fijan, etcétera, etcétera. Entonces resulta que, claro, estamos comparando una oferta de vivienda con una demanda de vivienda para vivir, para alquilar, para vivir. Y hemos sacado de la ecuación la vivienda turística o la vivienda para inversión. Entonces, claro, de alguna forma estamos comparando peras con manzanas. ¿Qué te parece, por cierto, esto de dedicar dinero público a avalar algunas hipotecas? Bueno, esto es un parche, Carlas. Yo veo que esto es un parche. O sea, lo que tenía que haber hecho... ¿Pero es un parche que va en la buena dirección o es un tiro errado? Bueno, a ver, si se hace bien, si realmente se estudia caso por caso, si se atiende con prontitud estas necesidades, va en la buena dirección, pero no es la dirección correcta. La dirección correcta ya sabes cuál es, vivienda pública en alquiler. Una vivienda pública en alquiler suficiente. ¿Es mejor que las declaraciones fiscales que puso Rajoy o es peor sufragar el 20% inicial o dar un crédito para el 20% Es que, inicial? a ver, las desgravaciones fiscales son muy bonitas y funcionan muy bien, pero para aquellas instituciones, llamo familias, personas, empresas, que ya tienen un cash, que ya tienen dinero. Entonces está muy bien. El problema que tienen las deducciones fiscales es que no te meten dinero en el bolsillo. ¿Me explico? Sí. Es decir, insisto que están muy bien las deducciones fiscales o las desgravaciones, pero de entrada no te dan dinero en el bolsillo, no te meten dinero en el bolsillo. Es decir, la renta de entrada no se ve afectada. Estos avales de hipotecas o estas subvenciones hipotecarias, pues bueno, tampoco, pero te deducen. Entonces, claro, mientras en España, es que yo me parece que aquí lo hemos dicho ya muchas 40 veces. Muchas veces. Y desde hace muchos años. Exacto. Mientras en España no se aborde una política decidida de vivienda pública en alquiler, vamos a estar mal. Hombre, y mientras no se aborden además, digamos, todos los asuntos en torno a la vivienda, porque la vivienda no es solamente que te la compres, sino que tengas un salario digno para afrontarlo, porque si no tienes ese salario digno y suficiente, da lo mismo lo que te subvencionen y lo que te avalen. Es que sencillamente no te puedes meter. Y aquí te quería hacer una pregunta, digamos, actuando de abogado del diablo. ¿A las ciudades turísticas, por ejemplo, les interesa más potenciar la vivienda turística o esta vivienda social para sus ciudadanos? Entre nosotros, Isaías, ahora que no nos oye nadie. Eso es. Evidentemente la vivienda turística. Ya. Pero, perdona, a ver, una cosa. En España, el sector turismo y todos sus aledaños, ahí metemos todo vinculado con el turismo, sí. Los parques temáticos, parques acuáticos, todo, absolutamente todo, eso es casi el 26% del PIB de España. Ya. Entonces, bueno, pues la industria el 16%, la agricultura el 2,9%, es decir, y la construcción el resto. Es decir, es que, a ver, es que es lo que hay. O sea, ¿Y las medidas drásticas, Santiago, fuera alquiler turístico, precios del alquiler topado y prohibición de venta a extranjeros? ¿Esto funcionaría? Topar alquileres, Matías, o se hace bajo un plan quinquenal soviético, o no funciona. En Berlín lo intentaron, lo han intentado, y un par de años después han tenido que quitar estas medidas. Hoy precisamente el gobernador del Banco de España, el señor Cos, cuando ha presentado el informe lo ha dicho, y el informe lo dice, limitar la oferta limitar los precios a largo plazo o a medio plazo, lo que hace es que la oferta se limita, sale, o en cantidad o en calidad, o las dos cosas. Yo creo que no es el camino. Hay un montón de factores, hay un montón de elementos en esta enorme bola polémica que es la vivienda y que, insisto, se ha calado como un cohete en la campaña electoral. Sí. Y uno de esos elementos, no el más importante, pero sí uno de los más ruidosos, es el fenómeno de las ocupaciones. Estamos en Barcelona, estás tú en Barcelona, Santiago, y una de las zonas más caras de la capital catalana, para el que no lo conozca, que es el barrio de la Bonanova, bueno, tiene 2 inmuebles muy potentes además, ocupados desde hace bastantes años, son propiedad de la Sareb, los dos, y esta ocupación se está complicando mucho, se está encabronando mucho en puertas de que comience la campaña electoral de las autonómicas y municipales. Ha habido, y para que no lo sepa, lo repasamos, ha habido en las últimas semanas concentraciones,
protestas vecinales, ha habido algún incidente, algún amago de enfrentamiento, y para mañana por la noche, poquito antes de que comience la campaña electoral, están convocadas 2 protestas o 2 manifestaciones, una del colectivo Ocupa, de gente que va a dar apoyo a los que están ocupando los inmuebles, y otra convocada por la empresa Desocupa, que en redes sociales ha dicho que van a hacer arder las calles. Bueno, vámonos al lugar de esta historia. Gemma Alegrí, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Lo primero, por favor, fotografía sonora. Describe a los oyentes de La Ventana, estás en la Plaza Bonanova, cómo son estos edificios, que además, por las imágenes que he visto, están fortificados como si fuera un búnker ahora mismo. Sí, ahora mismo los edificios ocupados, nos referimos, están, pues como dices, como un búnker, pero aquí en la plaza, que es donde estoy ahora mismo, la situación es totalmente tranquila. Hay vecinos y vecinas, algunos descansan en bancos, otros aprovechan el tiempo para tomar un café, mientras otros pasean. En las casas ocupadas prácticamente a esta hora no hay movimiento, y si en comparación con hace 3 semanas hay algo distinto, es una patrulla de los Mossos, además de 2 agentes de la Guardia Urbana con sus motos a escasos metros de los edificios ocupados, y también algún periodista. ¿Hay unanimidad entre los vecinos del barrio de oponerse a esta ocupación? Pues te voy a decir que no, y evidentemente por una parte están los vecinos con opiniones distintas. Ajá. La mayoría cuenta que no han tenido problemas más que puntuales con los ocupas durante los últimos años, pero reconocen que la situación ha cambiado desde hace 3 semanas, cuando algunas formaciones políticas como Ciudadanos, Valens y Vox han empezado a manifestarse en esta zona de Barcelona con las elecciones municipales, como decías antes, a la vuelta de la esquina. Aún así, sí que hay vecinos del barrio que lamentan que hace ya mucho tiempo que los ocupas viven en estos edificios, y que la tensión entre unos y otros ha crecido mucho, sobre todo, como decimos y estamos repitiendo, los últimos días. Hace cosa de mes y medio estaba programado un desalojo de los edificios por orden judicial, que no se pudo ejecutar finalmente. ¿Cómo está el proceso ahora mismo, Gemma? Sí, es de una de las casas, que es la que está ocupada desde 2016. Tienen suspendido... ¿Qué son, ambulancia o bomberos? Es lo que pasa. Sí, es una ambulancia. Vale. La policía está, de momento, todos tranquilos. Como de momento sí, como te decía, es el desalojo de una de las casas, que es la que está ocupada desde 2016, que tiene, pues como decías tú, suspendido el desalojo desde el mes de marzo, y ahora mismo está en la espera de que el juez comunique una nueva fecha. En este momento, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la policía consideró que el desalojo no se podía hacer porque no había todas las garantías de seguridad necesarias, y la otra casa, porque son 2, está ocupada desde 2019, está aún pendiente de tramitación judicial y por tanto no hay nada fijado. Muy bien, Gemma, pues seguimos en contacto, nos irás contando a ver cómo evoluciona toda esta historia, ¿vale? Pues claro. Venga, hasta luego. Te decía Santiago que no es el elemento más importante en el debate sobre la vivienda, pero sí uno de los más ruidosos, el tema de la ocupación, ¿no? La ocupación y la morosidad de inquilinos, que son 2 cosas distintas. Sí, a ver, el tema, yo evidentemente no soy un experto jurídico. Yo creo que el problema de la ocupación de viviendas en España se ha llegado a él porque no se ha afrontado el problema desde el principio, es decir, desde el comienzo, ¿no? Seguimos partiendo de la misma base. En España falta vivienda social. Me parece que fue en el programa pasado que dijimos la cifra estimada por el Idealista de que hacían falta en España 2,5 millones de viviendas. Entonces, a partir de aquí, yo creo que queriendo, sin querer, etcétera, se entra en una dinámica de permisividad. Ya. Sin tener en cuenta... Sí, pero ocupar no es una solución, no es una alternativa. Digo bueno, pero es mi opinión. Es la cosa que de patada hacia adelante. Vale, ya, pero sí, lo que pasa es que si el combate... estaba viendo ahora un mensaje de la empresa Desocupa, la que se va a manifestar, esto es otra cosa, diciendo tic-tac ratitas, ya estamos allí. Yo no sé si ni una cosa ni la otra, por favor. No, pero Matías, eso no, ahí no va a pasar nada, porque evidentemente si se llega a ese punto, la policía intervendrá. Sí, por eso. Oye, en términos económicos, Santiago Niño, ¿qué es peor, tener una vivienda ocupada con K o desocupada con C? Es mejor tener una vivienda ocupada con K por personas
que sean educadas, conscientes, sí, bueno, y que claro, no aterroricen a un vecindario como está pasando, que ahora no recuerdo si es en Sabadell o en Tarrasa. Ya. Pero ahí está, la derecha, Santiago, va a basar su campaña en la ocupación ahora y creo que también en diciembre. Pero luego tenemos la guerra estadística de costumbre. Luego escuchamos a Patxi López del PSOE diciendo que solo un 1% de las ocupaciones son sobre viviendas habitadas, que las otras son de edificios deshabitados o inmuebles que están totalmente desiertos. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Cuál es la realidad del problema ocupa en el conjunto la estadística, de la la cifra que ha dado el señor Patxi López es cierta. Lo que pasa es que se crea un entorno, se crea un ambiente, se crea una situación en algunos casos o en ciertos casos de molestia e incluso de agresión. Y eso lo que hace es contaminar todo el proceso. A cada barrio que le toca o a cada edificio que le toca, pues una ocupación, digamos, impresentable de estas, que las hay que sí, las hay que no, pues esto naturalmente genera ruido. Pero claro, los datos son los que son y hay que hacer caso de los datos. Exacto, pero yo insisto, si en España hubiese vivienda social suficiente... Que sí. El número de ocupaciones caería en vertical. Pero ¿quién lo paga, Santiago? Porque lo que tenemos con el mismo problema. Alguien tiene que sufragar una vivienda más barata que el precio de mercado. Bueno, pero Matías, tú sabes que en España se han construido aeropuertos sin aviones, autopistas que no llegan a ninguna parte, etcétera.